En la historia del mundo han existido personas con vidas extrañas, llenas de enigmas que aún no comprendemos. Hoy hablaremos de 4 personajes en la historia de la humanidad que nos han dejado muchas preguntas y nos han hecho cuestionarnos su origen y qué fue su papel en esta vida. Hoy hablaremos de este importante tema. Bienvenidos. Comenzaremos primero por el personaje más aterrador, enigmático y oscuro, que en este caso es el príncipe San Severo, que fue el 7º príncipe de San Severo, Raimondo di Sangro. Fue uno de los personajes más enigmáticos de su época del siglo XVIII, rodeado de historias oscuras, peculiares y excéntricas. De este personaje, nacido en Nápoles, Italia, se dijo que practicaba la alquimia y que era masón, e incluso que mató a 2 de sus sirvientes para crear unas máquinas anatómicas que representaran la perfección al interior del cuerpo humano. Ambas se pueden ver en su capilla. También cuentan que trató de resucitar de sus cenizas cuerpos de animales y también de seres humanos, y que mediante alquimia dio con una fórmula capaz de ablandar el mármol, por lo cual corrían rumores de que las esculturas que están en su capilla son en realidad los cuerpos de personas a las cuales llenó de mármol, y todo esto sería como parte de un ritual oscuro. Algunas leyendas dicen que el príncipe volverá, pues a este fin dedicó el final de su vida a encontrar la forma de regresar, cuando ya había fundado su propia logia llamada Los Elegidos. También hay voces que aseguran que el príncipe escondió en su cofre su testamento, un conjunto de manuscritos salidos de la pluma del propio Di Sangro sobre sus estudios alquímicos, invenciones e ideas y trabajos de carácter masónico y esotérico. Yo tuve la oportunidad de visitar este lugar en donde están sus esculturas, aparentes esculturas, en donde se pueden ver, es una especie de capilla y está llena de símbolos masónicos, el piso típico blanco y negro. Estas esculturas de verdad es algo impresionante, es algo que te deja con una sensación bastante incómoda, porque parece en realidad ser personas que están bañadas en mármol y no un mármol que ha sido esculpido de una manera perfecta, así como pudieron ver en las imágenes. En realidad lo que se siente en ese lugar es algo horrible, es algo muy fuerte, definitivamente debido al uso de magia, de alquimia, que muchas veces representaba mucha parte de rituales muy relacionados a la oscuridad, en la que seguramente hubo muertes humanas, sacrificios y ese tipo de cosas. Así es que si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar este lugar, quizá estarán de acuerdo conmigo en algunas cosas. Y de verdad este personaje es un personaje enigmático, oscuro, y pues era importante poder compartirlo con ustedes y que conozcan más de él y de la perfección de sus esculturas. Ahora hablaremos del conde Saint Germain. El conde Saint Germain se conoce como aventurero, inventor, científico, violinista, compositor y un caballero misterioso con habilidades para la alquimia. En su época lo apodaron el Hombre Maravilla, y sus orígenes eran desconocidos, al igual que el fin que tuvo, ya que desapareció sin dejar rastro. La leyenda del misterioso conde, que afirmaba tener más de 300 años de edad,
Se extendió por toda Europa desde 1742. Fue conocido por los más famosos personajes de la historia europea, como Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, entre otros. El conde aseguraba haber sido iniciado en la soberana orden de los caballeros de Malta, donde estudió alquimia y magia negra. Entre otros supuestos miembros de los caballeros de Malta, actuales o antiguos, se mencionan a George Bush, al rey Juan Carlos de España, J. Edgar Hoover o David Rockefeller, entre otros. Entre las características de Saint Germain estaban tocar el violín como un virtuoso y fue un consumado pintor. Hablaba a la perfección francés, inglés, italiano, chino, árabe y sánscrito. Por donde viajaba, creaba un laboratorio especialmente para la alquimia. Parecía ser un hombre de gran riqueza, pero no se sabía de dónde había conseguido tanto poder y dinero. Se ha vinculado con varias sociedades secretas como los Rosacruces, masones, los caballeros de la luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. El reconocido filósofo Voltaire dijo de Saint Germain que era un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. Al final, nadie sabe qué pasó con él, pero a principios de 1900 hubo testigos que afirman haberlo visto y hablado con él. Algunos ocultistas creen que incluso todavía está vivo. Su misterio ha sobrevivido y se ha hecho más profundo durante los siglos transcurridos desde su supuesta muerte. Ahora, pasando al siguiente personaje, que es uno de los personajes de mis personajes favoritos, que incluso es una de mis inspiraciones para la última de mis novelas. Es el mago Merlín, del cual hay muchas historias y leyendas y es muy difícil poder sintetizar lo que en realidad lo que se dice de él, y siendo de verdad una representación de esos hombres de sabiduría, de espiritualidad, de conexión con mundos alternos diferentes y con el universo. Así es que pues empezaremos por saber que de Merlín se dice que era mago, druida, profeta y mentor de Arturo. Merlín es uno de los grandes temas de la mitología británica, aunque mucha gente considera que sí existió. Muchos consideran que es una leyenda, pero hay muchos vestigios y muchos escritos que aseguran que él fue real. Merlín era una persona muy especial. Se decía que era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible y también de controlar el clima y los elementos. Su año de nacimiento y origen no están claros, aunque alrededor de este último hay muchas versiones como que fue concebido sin intervención masculina, hasta que era el hijo no reconocido del rey de Britania del siglo VI. La gente decía que Merlín tenía contacto con las hadas, los gnomos e incluso con los dragones. Se le consideraba el único hombre que ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y su sabiduría, sino por sus dotes artísticos. Fue un maestro de la poesía y la literatura. Incluso muchos investigadores han referido incluso que fue Merlín quien con sus poderes mágicos talló y colocó las grandes piedras de Stonehenge. También se le ha reconocido por haber hecho que el rey Arturo reinara Camelot con sabiduría. Otro personaje sobre el cual no se sabe si es real o ficticio. La leyenda cuenta que en su vejez Merlín se enamoró de Nimue.
quien lo aprisionó en una prisión de cristal. Otras versiones mencionan que la celda en que fue recluido fue una cueva y otras en una roca o en un árbol. Según se cuenta, allí está todavía esperando que alguien lo libere. Y por último, hablaremos de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda es una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. Fue escritor y aprendiz de chamán con un indio yaqui al que llamaba Don Juan. Su obra marcó a generaciones con la idea de la existencia de una realidad aparte, el control de los viajes astrales y el rescate de la sabiduría indígena. Castaneda desapareció de cualquier tipo de visibilidad pública en 1973 y desde entonces nunca más permitió que se le tomaran fotos ni se le grabara. Desde su biografía solo hay datos inconclusos y fragmentarios, aunque se ha demostrado que mintió en cuanto a su edad, lugar de nacimiento, educación, etc., porque su guía le dijo que tenía que borrar su historia personal. En sus libros, Castaneda describió los viajes sobrenaturales a través del tiempo y el espacio que bajo la dirección de Don Juan, gracias a los cuales dijo que incluso aprendió a volar. Castaneda también había manifestado que no moriría, sino que al igual que Don Juan, ardería desde dentro, convirtiéndose en una bola de luz que pasaría a otra dimensión. Tras su muerte, sugirieron personas que escribieron en su contra, afirmando que hacía a sus seguidores abandonar a sus familias, a las mujeres a sus amantes e incluso que promovió el suicidio colectivo de más allegados. Al final, lo cierto es que dejó obra que se caracteriza más que ninguna otra cosa por lo fuera de lo común y el misterio sobre si todo lo que narraba fue verdad o ficción. ¿Tú qué crees? Bueno, espero que te haya gustado este tema en donde pudimos conocer un poquito más de esos personajes que han tenido una influencia en la humanidad, que han vivido y han marcado algo que definitivamente tiene un poder también sobre nosotros. Es importante conocer de la historia y de aquellos personajes que dejaron este tipo de enseñanza, de conocimiento, en algunos casos para aprender de ellos y en otros para aprender lo que no debemos hacer. Gracias por estar aquí. Yo soy Flora Rocha y esto fue Entre Dimensiones.